el ecógrafo en este caso, pues el reconocimiento de este aspecto en particular es de mucha relevancia e importancia. La identificación de cada uno de los botones debe ser a detalle, considerando pues que el equipo que vamos a utilizar es el ecógrafo, el cual pues nos va a permitir la emisión de ondas de ultrasonido y la reflexión de la imagen en nuestra pantalla. Generalmente pueden existir diversidad de ecógrafos o aparatos útiles para ecografía, pero sin embargo todos pues van a diferir o van a llegar a tener las mismas peculiaridades, sobre todo en cuanto a los botones correspondientes a esta sección. Van a haber botones que muy indiferentemente de la marca que sea el ecógrafo, pues van asimismo a estar siempre presente en ellos. Podemos reconocer que existen diversidad de equipos pues, de ecografía. Sin embargo, pues dar una recomendación clara acerca de cuáles serían las características ideales para adquirir un equipo de ecografía, pues se torna un poco difícil. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nuestro equipo debe contar con una optimización de imagen en cuanto a calidad, considerando pues el tamaño, la transportabilidad del mismo, que tenga un tiempo de encendido mínimo, que tenga diferentes modos, pues también muy aparte de eso tenemos que tomar otro aspecto muy importante que es la utilidad. O sea, ¿qué utilidad yo le voy a dar a mi equipo o para qué necesito específicamente ese equipo de ecografía? Que voy a direccionar esa utilidad hacia la practicidad y la comodidad del operador, en este caso nosotros. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si nosotros adquirimos un ecógrafo pequeño, tenemos que considerar que ese ecógrafo es muy probable que tenga un solo puerto para colocación del transductor. Y si yo quiero realizar varias exploraciones, cada vez que voy a realizar determinada exploración, voy a tener que intercambiar el transductor, cosa que es muy incómodo. O bueno, ¿cuándo sería beneficioso este equipo? Cuando solo le voy a dar un tipo de utilidad a las exploraciones que voy a realizar. Es decir, quiero centrarme solamente en utilizar, por ejemplo, el transductor convexo y con ese voy a realizar todas las exploraciones respectivas. Entrando pues en contexto en cuanto a la botonera, aquí les presento pues una imagen de la botonera en sí, pues la he querido dividir en varias secciones o fragmentos, y comenzando con la identificación pues del botón de encendido. Entonces comenzaremos por la descripción del botón de encendido, luego pasaremos a otra sección que es el teclado alfanumérico, posteriormente a ella una parte central de botones con perillas y la gradilla pues de ganancia sectorial, también la vamos a describir en ese apartado. En la parte inferior, como lo pueden observar en la sección derecha, color azul, encontraremos cursores y botones referentes a la optimización de la imagen más que todo. En el recuadro amarillo pueden observar, por ejemplo, el trackball, que es un elemento muy importante de la botonera, y también pues a su alrededor diversas opciones, como por ejemplo entre el menú, el body marker, el caliper, y cada uno de esos botones los vamos a ir describiendo uno por uno a continuación. Entonces, empezando con la identificación del botón de encendido, es un icono característico, una imagen, la señalética que me ofrece este botón es reconocible a fácil vista, debido pues que este botón inclusive lo podemos encontrar en otros aparatos, en la computadora mismo, en un aparato de control remoto, entre otros. El botón de encendido, básicamente la función que va a hacer, como su nombre lo indica, va a ser encender y apagar el equipo. En muchos ecógrafos este botón lo podemos encontrar un poco oculto o no tan visible a simple vista, o precisamente se encuentra de esa manera para evitar un apagado inadvertido del equipo o que durante las exploraciones podamos tocar de manera inadvertida y poder apagar de repente el equipo. Pero en la mayoría de los ecógrafos pues se va a encontrar siempre visible. También pues en la parte de abajo, una vez que nosotros hemos encendido nuestro equipo, en sí como aparato es intuitivo, es decir, nosotros vamos a encontrar elementos como por ejemplo el teclado alfanumérico, como lo pueden denotar, es un teclado muy similar al teclado de las computadoras, en donde pues tenemos opciones básicas
y nos va a permitir ingresar los datos principales fundamentales acerca del paciente, ingresar, por ejemplo, hacer el registro de datos del paciente, ingresar comentarios en algún momento, colocación o descripción de las imágenes que estamos viendo o de las estructuras que estamos viendo. Por ejemplo, voy a hacer una exploración de hígado y quiero pues señalar que esa estructura se trata de la vena porta o de la vena cava, o pues describir algún elemento que me llame la atención en particular, o quiero decir que me encuentro observando, por ejemplo, el lóbulo hepático, pero especificar que es el lóbulo hepático derecho. Entonces, en cuanto al teclado alfanumérico, también he encerrado, como pueden ver, el cuadro de color azul. ¿Por qué? Porque este es un botón que difiere un poco al teclado de la computadora. El botón ABC. ¿Qué pasa si yo presiono este botón? Pues me va a permitir introducir texto en algún momento que yo voy a estar realizando mi exploración. Es decir, yo presiono el botón e inmediatamente me da la opción para que yo escriba. Supongamos que congelamos la imagen y quiero describir que estoy en riñón y pues me va a poder básicamente introducir texto en ese momento. Entonces, hemos identificado ya dos de los parámetros principales de los 6 que habíamos visto al principio. Hemos visto ya el botón de encendido, el teclado alfanumérico y pues con la tecla característica de este teclado, muy indiferentemente de las otras, el botón ABC que me sirve específicamente para lograr la introducción de texto en algún momento de mi exploración. Vamos a continuar pues con la parte central, los botones. Aquí tenemos claramente el primer botón que vamos a describir, es el botón de Probe o Probe, como dice ahí, si lo mencionamos tal y como dice ahí. Entonces, este botón vamos a encontrar la imagen que se ve específicamente en los traductores. Y quiere decir que si mi equipo, por ejemplo, llega a tener o se adapta, tiene la opción de adaptar varios transductores a la vez, más de un transductor, como el que podemos ver en la imagen, en el recuadro de color azul. En este caso, el ecógrafo ha tenido adaptado dos transductores, uno intracavitario y otro convexo. Entonces yo puedo básicamente con este botón hacer la selección del transductor o cambiar de transductor. Si me encuentro haciendo una exploración, supongamos con el transductor convexo, puedo pasar y cambiar a una exploración intravaginal, por ejemplo, con el transductor intracavitario. Y va a denotar mucho, por ejemplo, la imagen que vamos a observar. Si podemos encerrar o ver la imagen que se encuentra en relación a qué imagen me forma el transductor, vamos y mencionábamos en otros webinars, por ejemplo, que si tenemos el transductor intracavitario me va a dar una imagen un poco curva, convexa. Si se tratara pues exactamente tal y como se está señalando ahí, si se tratara pues de un transductor convexo, ya la imagen sería en trapecio. O si sería un transductor lineal, esta imagen sería completamente rectangular, por ejemplo. Entonces, cuando yo presiono el botón de Probe, voy a cambiar de transductor, inmediatamente me va a salir la imagen característica para cada transductor. Seguimos con el siguiente botón, es el botón de zoom y muy al lado de él tenemos el botón de profundidad, que a veces tendemos a confundir un poco los conceptos entre uno y otro. Por ejemplo, el botón de zoom se utiliza generalmente cuando yo quiero aumentar de tamaño esa imagen, pero la voy a aumentar desde la parte central, es decir, que voy a lograr magnificar la imagen, pero va a ser excepcionalmente desde el centro de la misma. Quiere decir que una vez que va aumentando la imagen, pues voy a obtener que va a haber un desplazamiento de la superficie y en cuanto a las estructuras más profundas. Entonces esta tecla básicamente se va a utilizar para magnificar o aumentar el tamaño de una zona concreta de la imagen, en este caso sería de la parte central, desde la parte central. En cambio, cuando yo utilizo el zoom convencional, por lo general, pues no me va a afectar esa magnificación o ese aumento del tamaño de la imagen, no me va a afectar la resolución de la misma. Pero en cuanto a la profundidad, sí va a haber afectación de la resolución
y pues básicamente vamos a poder definir a qué profundidad nosotros queremos explorar en nuestro paciente. Claramente esto tiene relación con varios aspectos, como por ejemplo va a depender pues de la contextura de nuestro paciente, de la limitación de nuestro equipo. Estamos ahorita pues observando o haciendo la descripción del botón DIC. Entonces, si podemos señalar en la imagen de arriba, tenemos una profundidad pues de 23.4. Quiere decir que la distancia entre el inicio del transductor hasta donde yo estoy realizando mi exploración va a haber 23.4 centímetros. Vamos también a denotar que en la parte de abajo, por ejemplo, tenemos una profundidad de 11, menor a la, obviamente, a la de la imagen superior. En esta, ¿qué podemos denotar? Que, por ejemplo, nosotros cuando vamos a utilizar profundidades menores o profundidades mayores. En este caso, profundidades menores lo haríamos, por ejemplo, en un paciente pediátrico, en un paciente delgado, en donde no es necesario hacer estudios tan profundos o hacer una exploración tan profunda. A diferencia de, por ejemplo, aquellas profundidades más altas o elevadas que las vamos a utilizar en pacientes obesos debido obviamente a la cantidad o el panículo adiposo que se dispone. Entonces, hay que diferenciar algo, que si nosotros hacemos estudios a mayor profundidad, va a haber sacrificio de la imagen. Es decir, si bien voy a poder abarcar un poco más, las ondas de ultrasonido van a llegar un poco más hacia abajo, pero va a haber afectación en cuanto a la imagen, no va a haber esa claridad que la podríamos observar si hacemos exploraciones con menor profundidad, obviamente, en este caso en el que la imagen va a ser de alta calidad. Entonces, por ejemplo, en el recuadro se puede observar, si yo hago una exploración a mayor profundidad, va a haber menos calidad de imagen. La voy a poder realizar, pero voy a observar un poco con menor claridad esa imagen, a diferencia pues de aquellas exploraciones que haga con una profundidad menor. En la siguiente sección vamos a observar en lo que se refiere a los cambios de modo de imagen. En esta básicamente nos va a permitir o ir alternando de un modo a otro. Vamos a encontrar, por ejemplo, modos desde el modo bidimensional, el modo B, el modo M. En algunos otros equipos también podemos encontrar pues el modo Doppler. Específicamente en la descripción de esta botonera vamos a concentrarnos o fijarnos en el modo B y el modo M, que es pues claramente donde está señalado. El primer modo, el modo B bidimensional, básicamente va a tratarse de una imagen que generalmente se la ve en todos los equipos de ecografía, en la que pues va a haber la emisión de pulsos ultrasonidos en forma de líneas continuas. Básicamente en eso se trata en la creación de esa imagen. Es una imagen B en 2D bidimensional. En el modo M, porque voy a explicar el modo B y el modo M para poder entender las otras dos opciones o botones que tenemos ahí. En el modo M o M de movimiento, quiere decir pues que esta es una mezcla entre el modo bidimensional y el tiempo. Es decir, me va a hacer referencia a un momento en el tiempo y específicamente en el modo B se va a tomar una parte específica o de los cristales eléctricos, una pequeña parte de esos cristales, y me va a analizar, pero solo desde la parte central. O sea, los cristales que se van a identificar van a ser los cristales centrales, más no todo en general. Es decir, que el movimiento que va a ver reflejado va a ser desde un punto específico de cristales que son los del centro. Entonces también tenemos el modo BB, que es la pantalla dual, en la cual pues observaremos dos imágenes bidimensionales. ¿Para qué es útil este modo? Generalmente en aquellos estudios en los que requiere hacer cálculo de volumen, por ejemplo, ahí he puesto una imagen en el que vamos a hacer el cálculo del volumen de la vesícula biliar, por ejemplo. ¿Qué la voy a hacer por medio? La puedo en ciertos ecógrafos me permite, al yo hacer la medición, inmediatamente me da el resultado, pero hay otros ecógrafos que no tienen esta opción, y en este caso, pues lo que voy a hacer es aplicar la fórmula elipsoide.
¿Qué quiere decir? Pues que voy a hacer la medición, por ejemplo, en una parte de la pantalla o en uno de los modos bidimensionales, voy a hacer la medición del diámetro longitudinal y antero-posterior, y pues del otro lado, en el otro modo bidimensional, voy a hacer, por ejemplo, el cálculo del corte transversal. Una vez obtenido las tres medidas del diámetro longitudinal, el antero-posterior y el diámetro transverso, lo que yo voy a hacer es multiplicar estas tres medidas y una vez que obtenga el resultado, al aplicar la fórmula elipsoide me da un valor que por el cual debo multiplicar, que es una constante de 0.526. Entonces, en otros ecógrafos, como les mencionaba, solamente al yo medir o hacer las mediciones respectivas de cada diámetro, inmediatamente me aparece el resultado total del volumen. También tenemos el modo BM. En este caso, pues va a ser una combinación, como ya les había mencionado, del modo B bidimensional y el modo M de movimiento, en el que pues aquí me va a permitir que pueda seleccionar específicamente qué parte de la estructura es la que quiero que me dé pues el reflejo de movimiento. Hay que recordar que el modo M es aplicable más que todo en el caso de ecografía fetal, ecografía cardíaca, ecocardiografía. Para mejor utilización de este modo es aplicable en las diferentes áreas que ya les he mencionado. Ahora pues continuamos con la siguiente diapositiva, en la cual vamos pues a poder encontrar dos perillas. Estas dos perillas, la una de value y la otra de gain, de ganancia, que se refiere específicamente a la ganancia general. En caso de la primera perilla de value o valor, generalmente esta me va a permitir modificar mediciones de ciertos parámetros. Es decir, como habíamos visto anteriormente, si yo presiono el botón de DIC, que es profundidad, al yo girar esta perilla de value, lo que me va a permitir es modificar el valor de la profundidad. Voy a poder aumentar o disminuir. Es como un equipo de sonido cuando le subes y le bajas. Entonces, esta perilla me va a permitir hacer las modificaciones en cuanto a parámetros específicos. Lo mismo va a ocurrir con el botón, por ejemplo, de frecuencia. Si yo presiono el botón de frecuencia y luego giro la perilla, me va a poder permitir aumentar o disminuir esa frecuencia. Luego seguimos con el botón de ganancia y describimos, pues, del lado de la perilla, vamos a describir la ganancia general. Esta perilla lo que me va a hacer al yo tratar de modificar, lo que voy a lograr es modificar la intensidad de los ecos de retorno. Y al modificar esa intensidad de esos ecos, lo que voy a hacer es lograr aumentar o tener una mayor ecogenicidad, pero de todos los elementos que me muestra la pantalla. En las áreas superficiales, la intensidad va a ser mucho mayor, va a haber mayor intensidad, mientras que en las áreas profundas ya esos ecos van a llegar con menor intensidad, y lo que hace la ganancia es tratar de modificar esa intensidad de los ecos que van a retornar, permitiendo, o sea, que me va como que a subir un poquito ese volumen para que podamos distinguir esas estructuras. En cambio, con las opciones de la ganancia tiempo o las opciones de la ganancia sectorial, lo que yo voy a hacer es modificar la intensidad de los ecos de retornos, pero yo voy a poder seleccionar si es en la parte superior, si es en la parte central o si es en la parte de abajo, en qué zona específica yo quiero que se aumente esa intensidad de los ecos, en qué zona específica esos ecos de retorno sean más ricos en intensidad, y por ende va a haber mayor ecogenicidad de esa parte que vamos a seleccionar. Entonces ya hemos visto los tres parámetros primeros: el botón de encendido, el teclado alfanumérico y toda la parte central de la imagen. Ahora vamos a dirigirnos hacia los botones que están del lado derecho de la imagen en la parte inferior. Y aquí tenemos los botones que les mencionaba, en donde pues en la parte superior de los mismos podemos encontrar prácticamente como cursores o teclas direccionales que me van a permitir seleccionarlas y ir, por ejemplo,
de acuerdo a cómo lo estamos viendo, la dirección arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Son como teclas direccionales para ir de un lado a otro o de arriba hacia abajo. En cuanto al siguiente botón, que es el botón de frecuencia, al presionar yo este botón, lo que voy a modificar es la frecuencia, pero va a estar muy relacionada con el transductor que estemos utilizando. Recordemos que, por ejemplo, los transductores trabajan a diversas frecuencias. Por ejemplo, el transductor convexo, que generalmente trabaja a una frecuencia entre 3.5 a 5 MHz, entonces tengo que también adaptar eso, como les dije, modificar esa frecuencia, pero de acuerdo al transductor que vamos a utilizar. En la imagen de la parte de arriba, por ejemplo, podemos ver un estudio en el que observamos pues el tendón extensor común de los dedos de la mano y estamos aplicando diversas frecuencias. Cabe recalcar que la imagen, si vemos, se trata de una imagen rectangular, por ende estamos aplicando pues en este caso un transductor lineal, el cual tiene pues una frecuencia que abarca desde 7 hasta 13 MHz. En este caso, en la parte de arriba, se va a notar que hay mayor nitidez de la imagen porque está trabajando con una frecuencia de 12. En la parte de abajo, la flecha me indica de color verde que la imagen está un poco menos nítida. Entonces, ¿qué hay que denotar y cuál es la importancia de esto? Que, por ejemplo, si nosotros trabajamos con frecuencias mayores, va a haber si bien mayor calidad de la imagen, pero ¿qué es lo que va a denotar aquí? Que va a haber menor profundidad. Entonces, a mayor frecuencia vamos a tener, como lo indica la imagen de color amarillo, mayor calidad de la imagen, pero vamos a trabajar a menores profundidades. Pero si utilizamos menores frecuencias, va a haber si bien menor calidad de la imagen, pero me va a permitir observar estructuras a mayor profundidad. ¿Cuándo voy a utilizar frecuencias altas en estructuras superficiales y cuándo voy a utilizar frecuencias bajas en órganos o estructuras profundas? Eso tiene que quedar, por favor, muy claro. A mayor frecuencia, mayor calidad de la imagen y pues va a haber menor profundidad, y a menor frecuencia va a haber menor calidad de la imagen, pero voy a trabajar a mayor profundidad. Bien, una vez dicho esto, pues nos vamos al botón que está al lado del de frecuencia, el botón de focus o foco. Este botón generalmente se trata del punto donde se concentra o hay mayor concentración de energía. Por ende, va a haber mayor resolución de la imagen. Ahí en esta imagen, en la parte de abajo, podemos ver dos circulitos amarillos. Si yo estoy haciendo una exploración en esta imagen del tendón del bíceps y yo coloco el foco en la parte de abajo, que es en la parte más profunda, no voy a tener mayor resolución que si lo aplico generalmente directamente donde está el tendón del tríceps o del bíceps en este caso. Entonces, ¿qué quiero decir? Este foco es el botón que yo al presionar me va a brindar una mayor resolución de la imagen, pero de acuerdo a dónde yo realice la colocación de este foco. Bien, entonces referente al siguiente botón, que es el botón de rango dinámico, y este botón de rango dinámico con el botón SRF generalmente están relacionados con lo que es la optimización en cuanto a la calidad de la imagen. En general, en una escala de grises entre blanco a negro, yo voy a encontrar más o menos 256 colores. ¿Qué es lo que me va a hacer este rango dinámico? Me va a aumentar la cantidad de los grises entre esos colores blanco y negro. La escala de grises la podemos encontrar en la parte que dice del tendón extensor común de los dedos. Exactamente. Entonces, vamos a ver, en esa escala de grises hay colores desde el blanco hasta el negro. Les mencionaba que del blanco hasta llegar a la imagen anecoica, que sería el negro, hay más o menos 256 colores, y lo que me va a hacer el rango dinámico es aumentar la cantidad de grises en la imagen en el transcurso desde el blanco al negro. Con referente pues al otro botón, que es el botón SRF, este botón lo que me va a permitir es aumentar o disminuir
el punteado, un aspecto punteado, arenado en cuanto a la imagen. Como el de rango dinámico, la utilidad es la optimización de la imagen para que yo pueda diferenciar en algún momento, por ejemplo, si encuentro una estructura que está un poco sospechosa, pero no la logro ver de mejor manera, vamos a lograr con esto regular un poco o mejorar un poco más la imagen para poder identificar o descartar si se tratase de alguna estructura de procedencia patológica, por ejemplo. En cuanto al botón de auto, que lo tenemos en la parte de abajo, este parámetro es un parámetro generalmente de un reseteo por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo he realizado, congelé la imagen, hice mediciones y pues, por ejemplo, quiero retroceder, llegar y salir completamente de esas mediciones que tengo, de todas las opciones que yo he realizado, me va a permitir llegar a la imagen que tenía originalmente o borrar todos aquellos procedimientos que yo haya realizado. Entonces, es el parámetro que me permite resetear por defecto todo lo que yo haya realizado anteriormente. Me va a permitir retroceder de una vez por todo y volver al origen de donde me encontraba al principio. Por su parte, el botón FSI es el botón que me va a permitir amplificar la imagen o colocarla de manera que se vea en toda la pantalla. Me va a permitir, pues, más que todo, como les mencionaba, demostrar esa imagen en toda la pantalla o amplificarla completamente, como se puede ver en la parte de abajo exacto. Aquí no voy a tener ningún reborde ni nada, sino que la imagen aparece totalmente aumentada. Aquí en esa parte pues encontramos el botón de, como primer parámetro, el botón de review o también otros ecógrafos, también se los puede encontrar como un botón de cine. ¿Qué me va a permitir esto? Que si por ejemplo yo estoy realizando un estudio y congelé esa imagen, pero resulta que se me escapó algo, no puedo ver con claridad alguna estructura de las que estaba explorando, me va a permitir hacer un retroceso de unos segundos antes de yo haber congelado la imagen. Es decir, me va a permitir reproducir la exploración que estaba realizando unos segundos antes. Y voy a permitir pues hacer una mejor toma de la estructura que deseaba obtener. Tenemos en la parte de arriba un puntero, arriba de review, un puntero que básicamente me va a permitir señalar alguna estructura que yo desee denotar en el reporte ecográfico, en la imagen. Puedo pues generalmente ubicarla donde yo desee denotar algún órgano o alguna estructura para que se observe. En la parte de arriba, pues de ese puntero, continuamos con la tecla o el botón Q. Este botón que generalmente no se encuentra de esa manera, tal como Q en todos los ecógrafos, pues en esta botonera la hemos presentado porque al presionar yo este botón, lo que al parámetro que voy a acceder es a las mediciones de obstetricia. En la imagen superior se puede notar, pues yo he presionado el botón y me va a aparecer los parámetros de Hanlock, que generalmente son los parámetros que se utilizan para realizar las mediciones antropométricas. Por ejemplo, en la cabeza fetal voy a realizar la medición del diámetro biparietal, la medición de la longitud del fémur, la longitud, por ejemplo, cráneo-rabadilla. Son más que todo, me permite yo al presionar este botón directamente ir a las mediciones obstetricias y elegir una de ellas para realizar las respectivas mediciones en las que me encuentro. El botón de back es para retroceder. Si yo hice una medición, pero resulta que al presionar o darle enter, en este caso con sec, quiero retroceder porque no abarqué todo el órgano que quería medir, pues salgo de eso y me retrocedo, voy a back. O si selecciono una acción y quiero retroceder, pero solo un parámetro, lo puedo hacer con back. Recuerden que auto es aquella opción que me permite retroceder, pero todos aquellos procesos que yo haya realizado hasta ese momento. O sea, salgo definitivamente y me encuentro en la imagen original con la que yo pues comencé a hacer el estudio. En cuanto a back, solamente retrocedo a un paso, solamente doy atrás nada más. El botón de body mark
o marcador corporal, es muy conocido. Este botón nos va a indicar básicamente la postura del paciente y la relación o la orientación del transductor en el momento de realizar el estudio ecográfico. Este botón, más que todo, es de utilidad para la persona que va a recibir nuestro reporte, porque se va a poder orientar. Este botón se identifica mediante unos gráficos e imágenes que podemos observar en la parte de abajo de la imagen. Por ejemplo, si estamos haciendo una exploración de hígado o en la cavidad abdominal, yo puedo colocar el cursor para especificar de qué parte realicé pues la exploración en este caso. Nos consulta acerca de que si tiene la misma función el botón back que el botón review. El botón review, recordemos, es el botón cine. Vamos a recordar que un video se compone de fotogramas. ¿Qué quiere decir esto? Una serie de imágenes que se presentan en secuencia que generalmente el ojo humano para poder ver un video de manera fluida, su audio, ver el video de manera fluida, necesita que una imagen corra a una velocidad de 24 fotogramas por segundo. Es decir, que en un segundo corren 24 imágenes, ¿ok? Y nos hacen ver la imagen como un video sin necesidad de que haya pausas toscas. Al momento de nosotros tocar el botón review, lo que estamos haciendo es explorar la imagen o la imagen hacia atrás, los fotogramas hacia atrás que ha ido grabando el equipo previo a lo que nosotros tocáramos el botón freeze, al botón congelar, que la doctora lo indicará en la siguiente diapositiva. Al nosotros tocar el botón freeze de una manera tardía, por ejemplo, a los pocos segundos después de haber encontrado una imagen, yo puedo tocar el botón review y poder retroceder en el video unos cuantos fotogramas hacia atrás. ¿Ok? Sin embargo, el botón back no me permite ver la imagen. Lo que me va a poder es retroceder en los parámetros que yo voy revisando en el menú. Como ustedes pueden ver en la imagen que tienen ustedes, eh, ya voy a marcar que tienen el ecógrafo justamente. Como ustedes ven, tiene varios menús. Menú principal, menú secundario y menú de tercer nivel. Si yo quiero retroceder, por ejemplo, de un menú al anterior, lo haré tranquilamente presionando la tecla back y automáticamente me llevará al menú anterior. Si yo quiero retroceder al menú anterior, al menú principal, encontrándome en el menú secundario, presionaré nuevamente la tecla back y regresaré a mi menú anterior. De la misma manera, muchos también puedo utilizar el botón back, esto depende del equipo, ¿no? Me puede inclusive permitir retroceder en parámetros. ¿Esto qué quiere decir? Que he modificado algún valor en el equipo y al presionar la tecla back automáticamente me manda al parámetro anterior, pero esta es una particularidad de ciertos equipos, no de todos, sobre todo en algunos equipos de origen chino, ¿ok? No lo vemos en equipos de marcas europeas o americanas, sino más bien en equipos de origen chino que tienen esa característica o ese valor adicional. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Bueno, continuando entonces con esta parte o sección de la botonera, tenemos pues el botón de menú. Específicamente, al presionar este botón, encontraremos diversas opciones del propio menú que tiene el aparato de ecografía, donde vamos a ver, por ejemplo, configuración del sistema, los parámetros. Vamos a ver el tipo de aplicación o exploración que estamos realizando. En este caso, pues dependerá pues de cuántos puertos para conexión de las ondas de ultrasonido o los transductores dispongo o dispone ese equipo de ecografía. Por ejemplo, me podrá dar las opciones para seleccionar una exploración ginecológica, una exploración abdominal, exploraciones cardíacas, urológicas, dependiendo. Y también pues el propio gestor de archivos que va a contener como menú específicamente. O sea, aquí voy a encontrar diversas opciones y pues
Dependiendo de cada uno, voy a disponer, como lo mencionó el doctor, de un menú 1, menú 2 en algunas opciones o incluso disponer hasta de 3 menús por opción. El botón de caliper, que es el siguiente, básicamente es el botón para hacer las respectivas mediciones. Si yo quiero, por ejemplo, medir un órgano, en este caso vamos a medir el hígado, presionando en su lóbulo hepático, por ejemplo, derecho. Voy a presionar el botón de caliper donde me va a marcar el primer selector y pues yo al presionar la tecla SEC, que viene a funcionar como un enter, voy a confirmar esa opción y voy a volver a marcar el botón de caliper para señalar el otro lado o el otro extremo de la medida que quiero realizar. Es decir, botón de caliper específicamente para realizar mediciones de cualquier órgano o estructura que queramos pues medir. El botón de clean o clean, como dice ahí, es el botón básicamente que me permite eliminar aquel parámetro que quiera deshacer. Clean, limpiar o eliminar. Y pues el botón de sec, en este caso, pues va a funcionar como un enter o por ejemplo, cuando yo quiera confirmar una opción, pues voy a seleccionar siempre el botón de sec para confirmar y para dar una opción de enter. Es como que en la pantalla o en las computadoras funciona el botón sec, en este caso, como un enter. El trackball, que es pues la parte más característica de esta imagen o de esta parte de la ecografía, es básicamente, digamos, una bola incrustada que me va a permitir pues mover o direccionar el cursor por toda la pantalla y así mismo hacer diferentes selecciones. Y pues llegando a la última parte de esta botonera, el botón de paciente nos va a permitir ingresar los datos del paciente. Aquí en la imagen podemos observar, yo he presionado el botón paciente y automáticamente se me despliega una ventana en donde me va a permitir ingresar, por ejemplo, el nombre, el género, la edad y parámetros pues distintos que difieren entre un equipo u otro, pero que en la mayoría de los casos son similares, por ejemplo, altura o algún tipo de identificación, la cédula del paciente en este caso. Pero básicamente al presionar este botón me va a permitir ingresar los datos del paciente que yo voy a hacerle la exploración ecográfica. El botón de Set, que es el botón de guardar. Al presionar este botón vamos a tener la opción de guardar esa imagen que hemos anteriormente congelado. El botón de report o report, como se puede notar y su nombre lo indica, en este caso este ecógrafo tiene ese botón que me va a permitir al presionarlo que me salga un reporte de todas las mediciones o toda la exploración que yo he realizado, pero sin embargo en otros casos el reporte se lo puede hacer también manualmente mediante un formato que nosotros mismos diseñamos y pues no hay ningún tipo de problema. Asimismo, si el ecógrafo cuenta con una impresora, el botón de imprimir, el botón de freeze, un botón también súper importante y siempre nosotros tenemos que tener un dedo siempre puesto en este botón para que cuando nosotros queramos realizar o captar alguna imagen específica, directamente podemos hacerlo. No podemos tener, por ejemplo, la mano del operador que está con el transductor, no podemos dejar de presionar siempre este botón o tener un dedo puesto siempre en este botón porque es muy indispensable captar exactamente la imagen en la que haya alguna novedad o la que queramos específicamente mandar en nuestro reporte. El botón, por ejemplo, de Zoom Out, este botón pues me va a permitir básicamente buscar las imágenes que están guardadas en el disco duro de mi equipo o, por ejemplo, en alguna tarjeta de memoria que esté guardado. Y el botón de Fill finalmente es un gestor de imágenes que me va a permitir, por ejemplo, modificar ciertos parámetros de esto. Básicamente, este botón no suele encontrarse muy frecuente en los diferentes equipos de ecografía, pero de mayor utilidad pues va a ser el botón de Zoom Out que me va a permitir ir y buscar aquellas imágenes que han estado guardadas en nuestro equipo.